Hola, soy Hap. En este vídeo vamos a hablar del maravilloso y apasionante mundo de los operadores y las expresiones, tanto en JavaScript como en PHP, ya que existen puntos comunes que son exactamente iguales y luego hay pequeñas diferencias, operadores y expresiones propios de JavaScript y operadores propios de PHP que veremos en vídeos sucesivos por separado. Pero tanto en un caso como el otro tenemos que tener en cuenta saber qué es un operador y qué es una expresión. Un operador es un símbolo, como podría ser el símbolo del más, el del menos, o un mayor que, u otros específicos, que toman una serie de valores, una serie de información, de datos, que se llaman operandos, y que los manipula y devuelve otro dato. De tal manera que cuando combinamos los operandos con los operadores, lo que formamos es una expresión. Hay diferentes tipos de expresiones. Y en cuanto a los operadores, veremos que hay operadores unarios, bonito nombre, que la diferencia es que utilizan un único operando, como podría ser aquí el A++, el más sería un operador y el A pues sería un operando, únicamente necesita uno, que luego veremos qué significa, y luego también hay operadores binarios que necesitan dos operandos. En este caso el operador sería el más y el operando primero sería el A y el operando segundo sería el B. Y evidentemente de operadores y de expresiones hay de diferentes tipos. El más conocido y que hemos visto en el vídeo anterior sería el operador de asignación, que es el igual, a través del cual podemos asignar un valor a una variable de diferente tipo, con un igual, nunca con dos iguales ni con tres iguales, ya que eso sería un operador de comparación, que hacen cosas un poco diferentes y que luego veremos. Podemos combinar también el igual anteponiendo el operador más, el menos, la barra de dividir, el asterisco para realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. También podemos utilizar el operador del tanto por ciento, que lo que hace es calcular el resto de una división, o bien los dos asteriscos que calculan la potencia de un número. En este caso, por ejemplo, lo que haría sería sumarle al valor de x, que hemos dicho que era 10, le sumarían 4, daría 14. Aquí le restaría 4, aquí le dividiría 4, aquí le multiplicaría 4. Aquí lo que haría sería dividir 10 entre 4 y calcularía el resto de la división. El resto sería un 2. Y aquí lo que haría sería calcular la potencia a la 4 de 10. Sería multiplicar 10 por 10 por 10 por 10. Y el resultado en este caso serían 10.000. Pero en la vida real no todo es tan igual. Hay pequeñas diferencias entre JavaScript y PHP a la hora de manipular los datos. Para verlo vamos a hacer un ejemplo con los dos lenguajes y veremos que las diferencias y el resultado es diferente. Aquí tenemos un HTML que está vacío, que únicamente tenemos una línea en la cual vinculamos este HTML con nuestro fichero de JavaScript que inicialmente está vacío. Vamos a crear aquí unos cuantos operadores y ya digo de entrada que como el ejemplo lo utilizaremos en los dos lenguajes, en JavaScript, que es más flexible a la hora de utilizar variables, voy a crear las variables con el $. JavaScript permite crear variables con $, PHP no permite crear variables sin el $. Tampoco voy a utilizar el let ni el var para luego poder utilizar copiar y pegar. Entonces aquí voy a crear una variable en JavaScript llamado A y le voy a dar un valor, por ejemplo, de 3, pero entre comillas, con lo cual es un valor de texto. Lo voy a crear otro que se va a llamar signo y aquí le voy a dar el más. Y luego aquí voy a crear otro que se llame B y le voy a dar el valor de 1 para que la suma pues, la podamos todos resolver sin mucho problema. Y luego aquí voy a crear otra variable que será el resultado, en el que lo que voy a hacer es, utilizando el operador más igual, lo que haré será sumarle el valor de A más sumarle el valor de signo más sumarle el valor de B. Y al final, ya os digo que me va a dar error, pero si yo intento esta opción, resultado, y feliz de mí intento probarlo, no me aparece nada, quiere decir que hay un error. Si hago clic en F12 me dice que en la línea 4 el resultado, y si no te define, no tiene ni idea lo que es resultado. Bien, pues esto es porque en JavaScript hace falta, en PHP no, pero en JavaScript hace falta darle un valor inicial a la variable resultado. Le pongo aquí que el resultado inicialmente sea vacío. Y además no me olvido del símbolo del $. Aquí me dice 3 más 1. No me hace la operación. Me dice 3 más 1. Me concatena cada uno de los símbolos. Si yo cojo esto de aquí, me voy a PHP, lo pego directamente y lo único que voy a cambiar es aquí esto por un eco, bueno, y evidentemente
tengo que ponerle obligatoriamente aquí esto de aquí, para que sepa que es PHP. Vale. Lo copio, bueno, me vengo aquí, bueno, me he dado dos avisos, que no es numérico, en la línea 6 esto de aquí no es numérico y esto tampoco es numérico, pero al final lo que hace es el resultado es 4, lo que hace es sumármelo. PHP convierte las variables, cuando él detecta que puede ver una intencionalidad de sumar números, lo que hace es decir, bueno, pues se ha equivocado el usuario, yo le voy a sumar. Y lo que hace es sumarlo al final, me sale el resultado de 4. Mientras que, como hemos visto antes, en JavaScript lo que hacía era concatenármelo. No quiere decir que no convierta, porque si por ejemplo JavaScript, si aquí le quito las comillas y lo pruebo, me sale lo mismo, 3 más 1. ¿Pero por qué? Porque este es numérico y este es de texto. Cuando hay uno de texto, JavaScript lo convierte a todo texto. Pero no que convierta, porque sí, convierte porque solo hay uno. Si por el contrario quitara el de texto, lo elimino y también lo elimino de aquí, vale, el resultado sería 4. Si yo, por ejemplo, le pongo las comillas en JavaScript, el resultado es 3,1, 31. O sea, no convierte. Aquí, por ejemplo, no me convierte 3 más 1, sino que lo concatena. En cambio, si esto, por ejemplo, lo paso a PHP y aquí pongo echo, el resultado es el mismo. El 3 y el 1 me lo pone como numérico, me lo convierte a numérico y me lo suma. Si yo, por el contrario, aquí le pongo el punto y aquí le pongo el punto, lo que hace es, igual que JavaScript, me lo concatena. Aunque yo aquí, por ejemplo, si yo por ejemplo aquí le quito las comillas y lo pongo en numérico, también me lo convierte porque el punto lo que hace es concatenar. En resumen, JavaScript, el más, lo que hace es concatenarlo sí o sí, siempre que no sea numérico, y PHP, el más, siempre suma aritméticamente, y si le ponemos el punto lo que hace es concatenar sí o sí. También tenemos los operadores aritméticos, que son muy parecidos a los anteriores y que nos permiten realizar operaciones básicas, como por ejemplo pues la suma, la resta, la división, la multiplicación, que todo el mundo conocemos, o bien lo que hemos dicho antes, pues para calcular el resto de una división, o bien para calcular la potencia de un número. Pero tenemos dos más que son un poquito raritas, que son el operador más y el operador menos, que al colocarlos delante de una variable con un valor determinado, pues en el primer caso lo que hace es convertir el valor en número, si es posible, y el segundo también lo convierte en número, pero si es posible en número negativo. Vamos a ver un ejemplo porque se va a entender mucho mejor. Volvemos a Sublime para comprobar esto. Voy a seguimos con el tema de poner los dólares delante de las variables para luego poder probarlo en PHP de una manera rápida, copiando y pegando. Aquí voy a crear una variable con un contenido de texto y aquí lo que voy a hacer es utilizar el operador más delante del valor, en este caso del dólar A, para a continuación con un alert voy a poner primero que me dé el tipo de valor del resultado, type of B, luego que me dé un par de espacios y después que me dé el valor de B. Si esto lo pruebo, me dice que es numérico y que el valor es 6. Bien, si yo le quito, por ejemplo, el más y lo vuelvo a probar, me dice que es un string y el valor es 6. Vale. Si yo, por ejemplo, aquí fuese un número negativo, me dice el mismo, numérico y menos 6. Es decir, no lo convierte a positivo, simplemente lo convierte en número. Y si esto fuera un texto, por ejemplo, hola, me dice que es numérico, lo convierte igualmente, pero el resultado es none, es decir, no lo puede convertir. En PHP lo voy a copiar, lo pego aquí. Si cambiamos esto por echo y después todo esto por el bardam, que sería lo mismo, pero en una misma instrucción, aquí le pondríamos B. Bien, si aquí cambiamos esto por algo que pueda convertir fácilmente en numérico y venimos al apartado de PHP, nos dice que es un número entero y que es 5, lo ha convertido. Si aquí le ponemos un texto, por ejemplo hub, y lo volvemos a probar, nos da un aviso y al final lo que hace es convertirlo pues en 0 porque no lo puede hacer. Si aquí por ejemplo le pongo 44, pues lo que hace es coger el 44, coger el valor que pudiera ser numérico, lo convierte a numérico y lo coloca aquí.
Si por el contrario aquí tenemos el operador menos, pues lo que hace es convertir el 55, que es texto, lo convierte en negativo y lo pone también en integer, en numérico. En el apartado de operadores en JavaScript, pues lo mismo. Si aquí le pongo un menos y aquí le pongo una cantidad en texto, a la hora de probarlo aquí me dice que es numérico y que es menos 33. Es decir, el operador menos sí que cambia el valor, si puede, claro, a negativo. El operador más no lo cambia. Pero claro, sí puede, porque si aquí, por ejemplo, le digo hub, bueno, pues me dice que es numérico, pero que es de tipo NaN. O sea, no puede convertirlo a numérico. Luego tenemos mi operador preferido, que es el incremento y decremento, y aunque podía estar dentro de aritméticos, le voy a dedicar un apartado especial porque en algunos casos entender exactamente lo que hace exactamente este operador, el más y el menos, colocado delante o después del operando, pues tiene un poquito de dificultad. A ver, si ponemos una variable y después un operando y después el operador más, lo que hace es, primero, realiza cualquier tipo de operación o nos muestra el valor de la variable x y después de eso lo incrementa en 1. Si lo ponemos el menos detrás, hace lo mismo. Hace cualquier tipo de operación o manipulación con el dato anterior de la variable y después le resta 1. Si el operador más o menos lo ponemos delante, pues antes de mostrar la variable o antes de hacer algún tipo de operación con la variable, si es más le suma 1 y si es menos le resta 1. Y esto lo veremos mejor con un ejemplo. Y esto funciona exactamente igual en JavaScript que en PHP, con lo cual haremos únicamente en JavaScript para que, bueno, sea más rápido. Yo, por ejemplo, tengo un valor. Aquí le doy un valor de texto, que es un número en realidad, y luego creo aquí otra variable y le digo que esto sea igual a el valor de A más. Le digo con un alert que me diga el valor de B, lo pruebo y me dice que es 6. Me dice que es 6 porque primero me devuelve el 6 y después le suma 1. Si por ejemplo después le digo que me diga también el valor de A, después de decirme el valor de B, primero me dice que es 6 igualmente y después me dice que A es 7, porque me dice A, luego le suma 1 y el valor es 7. Si por el contrario yo le pongo el más delante, la cosa cambia, porque me dice que es 7, es decir, lo que hace es primero incrementarle el 1 y después me da el valor, que es 7, y evidentemente pues el A es 7 siempre porque eso cambia en la línea anterior. Una cosa curiosa es que cuando JavaScript utiliza el operador más o bien el operador menos, convierte el valor en numérico y después le incrementa 1 o le decrementa 1. Por ejemplo, si aquí yo en vez de utilizar esta opción le digo A es igual a más 1 y lo pruebo, me dice que es 61. Es decir, lo que hace es concatenarlo. Pero si en vez de esto le pongo el más, lo que hace es convertirlo en numérico y después le suma 1. PHP no pasa esto, sino que directamente le sumaría 1 en cualquier caso. Y con operaciones aritméticas se ve mucho mejor, porque vamos a hacer, por ejemplo, una multiplicación muy sencillita para no rompernos ahora mismo la cabeza. Vamos a decirle que A es igual a 2, da igual ponerle comillas que no, porque al final, aunque tuviera comillas, lo convertiría en numérico, y le leemos que B tiene que ser igual a, primero, utilizando el operador delante, el operador más, le decimos que lo vamos a multiplicar por 2. El resultado de B, en este caso, es 6. ¿Por qué? Porque al tener el más delante, lo que hace es el 2 le incrementa en 1, 3, y multiplica el 3 por el 2, que sería en este caso 6. Si el más lo ponemos detrás, aquí, pues lo que hace es, sale 4, lo que hace es coger el 2 y antes de incrementarle 1 lo multiplica por 2, con lo cual al final B es 4. Y después de realizar la operación, A lo incrementa en 1, pero en este caso B, el resultado de B es 4. Y evidentemente con el menos exactamente igual. Si yo lo pongo detrás, la operación es 4, porque lo que hace es 2, coge el 2, lo multiplica por 2, que es 4 igualmente, y posteriormente después decrementa A en 1. Y si esto lo ponemos delante, pues supongo que ya se entiende que el resultado será 2, porque el 2 primero le quita 1, con lo cual queda en 1, y 1 por 2 sería 2. Y luego tenemos los operadores de comparación que utilizaremos muchísimo en el próximo tema dedicado a los condicionales, y en los que es muy importante tener en cuenta, entran en juego el igual y el igual, con sus contrarios, que serían el símbolo de admiración igual y el símbolo de admiración igual.
Tenemos que tener en cuenta que un igual no sería de comparación, sería un operador de asignación, que lo hemos visto en el primer apartado, que lo que hace básicamente es cambiar un valor, asignar un valor a una variable. Aquí no asigna nada, solo compara. Compara que, en este caso, por ejemplo, el valor de la variable A sea igual que el valor de la variable B. Si ponemos dos iguales, nos da igual el tipo de dato que es la variable A y el tipo de dato que sería la variable B. Lo único que hace es comparar el valor de A y el valor de B. Si ambos valores son iguales, da igual que uno sea de tipo numérico y el otro que sea de tipo string, por ejemplo. Si, por ejemplo, A es igual a 7 numérico y B sería igual a 7 entre comillas, con el igual lo tomaría como igual. Son el mismo valor. Si le ponemos los tres iguales, igual, para que A y B sean totalmente iguales, tienen que ser idénticos. Tienen que ser tanto igual en su valor como igual en tipo de datos. Si uno es 7 sin comillas y el otro 7 con comillas, no son iguales. De la misma manera pasa algo parecido con el símbolo de admiración del igual. Son diferentes cuando sus valores son diferentes sin importar el tipo de dato de A ni de B. Si por ejemplo A es 7 entre comillas y B es 7 sin comillas, para él no son diferentes. Sin embargo, si utilizamos el símbolo de admiración y el igual, serían diferentes cuando son diferentes tanto en tipo de valor como en el valor en sí. Luego tenemos el mayor que, el mayor o igual, el menor y el menor o igual. Hay que decir que cuando utilizamos el operador mayor o menor y después el igual, tiene que ser en este orden. Primero el mayor y después el igual. Aquí primero el menor y después el igual. Como esto del diferente es un poquito complicado entenderlo con una explicación teórica, vamos a ver un ejemplo. Como esto funciona exactamente igual en JavaScript que en PHP, lo haremos bien. Vamos a crear una variable, por ejemplo, llamada 5 en numérico y luego otra variable a la que vamos a llamar b y será con el tipo de dato string. Si yo, por ejemplo, aquí le pregunto, oye, A y B son iguales con 2, me va a decir que sí, que es igual. Sin embargo, si por ejemplo yo le digo con 3 iguales y le pregunto si son iguales, me dice que no, que false, que no son iguales. ¿Por qué? Aunque son iguales en valor, no son igual en tipo de datos. De la misma manera, si yo por ejemplo aquí le pongo un símbolo de admiración y le pregunto, oye, ¿son diferentes? Me dice que false, es decir, que no son diferentes, es decir, que son iguales, vamos. Si por el contrario aquí tuvieran el mismo, me dice lo mismo, me dice false, que no son diferentes, que son iguales. Hay que tener en cuenta que si fueran valores diferentes, entonces me diría true. True significa que es verdadero esto, es decir, que sí, que es verdadero, que son diferentes. Pero si por ejemplo le pongo diferente tipo de valor y le pongo aquí otro igual y le pregunto si son diferentes, me dice que true. Sí, que son diferentes, que no son los mismos, porque claro, una es tipo numérico y la otra es de tipo texto. Si por ejemplo los dos fueran idénticos, exactamente iguales, y les preguntara si son diferentes, me dirían false, es decir, que no son diferentes, que son iguales. También se puede hacer con el true y con el 1, por ejemplo. True y 1, si yo le pregunto si son iguales, me dice que sí, que son iguales. ¿Por qué? En valor son iguales, pero en tipo de dato no. Uno es booleano y la otra es de tipo numérico. Pero si yo le pongo aquí los tres iguales y le pregunto si son iguales, me dice que no son iguales. Y esto pasaría lo mismo con el false y con el 0, que serían de diferente tipo de datos, no serían iguales, pero si le quito un igual y le pregunto de nuevo, me dice que sí que son iguales. Otro tipo de operador muy singular que se podría introducir dentro de los operadores de comparación, pero que tiene una funcionalidad diferente, es el operador ternario. El operador ternario, tanto en JavaScript como en PHP, se compone por una parte del interrogante cerrado y por otra parte de los dos puntos. Entonces lo que se realiza es, se pone una condición, en este caso, en este ejemplo, nota menor de 5, si la condición se cumple, el valor que hay después del interrogante cerrado se le asignaría a la variable que ponemos al principio. Y si la condición no se cumple, el valor 2, que sería el que vendría después de los dos puntos, sería el valor que se le asignaría a la variable puesta en primer lugar. Se puede hacer con un condicional de tipo if perfectamente, pero evidentemente así es muchísimo más rápido y sencillo. Y vamos a comprobar cómo podemos ahorrar hasta la mitad de código. Vamos a hacer el ejemplo de la nota. Vamos a poner, por ejemplo, aquí nota igual a 5. Me ha ido casi mal y he sacado un 5. Voy a ponerle aquí let resultado.
Aquí pondría el operador de asignación igual, aquí pondría la condición y para ello utilizaría el operador de comparación menor que, aquí pondría el valor, luego utilizaría el operador ternario para indicar qué es lo que tiene que hacer cuando se cumple la condición. En este caso, asignaría a resultado lo que yo ponga aquí, que en este caso si has sacado menor de 5, quiere decir que has suspendido. Y operador de los dos puntos para indicar qué es lo que tiene que hacer cuando no se cumpla la condición. Si no has sacado menor de 5, quiere decir que has sacado 5 o mayor. Por lo tanto, le asignaría has aprobado, eres feliz y te sonríe la vida. Aquí pondría un alert resultado, para que con un 5 me diga que has aprobado. Y si aquí, por ejemplo, hubiera un 3, quiere decir que te diría has suspendido. Son 3 líneas, pero si esto lo hiciera, por ejemplo, con condicionales, pues pondríamos un if resultado, aquí pondríamos la condición. Esto lo explicaremos con todo detenimiento en el tema que dediquemos a condicionales. Aquí pondría el corchete, aquí pondría resultado igual a esto de aquí. Estoy intentando reutilizar todo lo que hay aquí. Luego le pondríamos un else, es decir, y si no se cumple la condición, resultado sería igual a esto de aquí. Y me falta aquí a suspendido porque la nota es 3. Pero si estudio mucho y saco un 9, pues me diría has aprobado. Son 7 líneas y con el ternario eran al final 3. Por lo tanto, vale la pena. Otro ejemplo en el que veamos que podemos hacer operaciones aritméticas y como lo haremos también con PHP de manera rápida, vamos a hacerlo con el dólar y sin el let. Y lo que vamos a hacer con el operador ternario es que yo tengo un dinero y me quiero comprar algo. Y el operador ternario me dirá cuánto dinero me falta o bien cuánto dinero me sobra. El dinero que tengo, por ejemplo, imaginaros que yo tengo 55. Y lo que yo me quiero comprar cuesta, por ejemplo, 100. La moneda, para que la ponga detrás, la moneda va a ser, por ejemplo, euros. Y aquí vendría el ternario, el resultado. Resultado. Y le diría, mira, si el dinero que yo tengo es menor que el dinero que cuesta, lo que me quiero comprar, entonces lo que tienes que hacer es poner te faltan, aquí utilizaré el más, la operación aritmética la voy a poner entre los paréntesis y le diré que lo que tiene que hacer es restar lo que cuesta menos operador de resta el dinero que tengo. Y le sumo la moneda y si no se cumple la condición, quiere decir que me sobra el dinero, me pondría te sobran, aquí haría la operación contraria que sería el dinero que yo tengo menos lo que cuesta el objeto que quiero comprar. Y luego le añadiría aquí el moneda, el euro. Bien, si yo aquí le digo que me diga como un alert el resultado, bueno, pues me dice que te faltan 45 euros, vaya. Y si por casualidad tuviera más dinero que lo que cuesta, me dirían te sobran 55 euros. En PHP sería, bueno, con un if sería mucho más largo, pero con PHP, si yo lo copio, por eso no he puesto ni el let ni el var y he puesto dólares por todas partes, lo que haría sería sustituir el más por el punto. Aquí. Lo único que le diría es aquí le pondría el operador de concatenación. Y aquí también el mismo operador. Y evidentemente en vez de el alert le pondré un echo. Y aquí me dice pues te sobran 55 euros. Y si soy pobre y tengo menos, pues te faltan 45 euros. Y por último tenemos los operadores lógicos que se resumen en el i, el o y la negación. Y también veremos en un vídeo posterior que PHP tiene 3 más, que serían el SOR, el AND y el OR. Ya veremos también que el AND y el OR no son los mismos que el AND y el OR de aquí, sino que son diferentes. Según un poquito la estructura de las expresiones, pueden tener comportamientos totalmente opuestos, pero en ambos casos los operadores lógicos lo que nos ayudan es a comparar diferentes expresiones. Si las dos expresiones son iguales, si una de ellas sí y la otra no, si ninguna de las dos,
utilizando los operadores del AND doble, las dos barras dobles y también el signo de admiración. Vamos a verlo en un ejemplo para ver cómo funciona a nivel práctico. Como estos tres operadores lógicos funcionan exactamente igual en JavaScript que en PHP, haremos un ejemplo en JavaScript. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una variable numérica, le decimos la edad, ficticia evidentemente que tenemos, luego creamos otra variable que sería booleana y le decimos si estamos vivos o no, como estamos vivos sería true, y luego yo le voy a decir, utilizando los operadores lógicos, que me digan si puedo votar o no. En un principio, si estoy vivo y tengo 18 años o más, podría votar. Entonces, en este caso, lo que voy a decirle es el resultado, donde me dirá si puedo o no puedo. Le voy a decir, utilizando también los operadores ternarios, le voy a decir, aquí voy a poner las expresiones. Yo le voy a decir, mira, si la edad es mayor o igual que 18 y utilizando el operador lógico AND y además vivo es igual a true, si se cumplen las dos condiciones, entonces lo que tiene que hacer es, puede decir, puedes votar. En caso contrario, en el caso de que alguna de las dos no se cumpla o no se cumpla ninguna de las dos, entonces lo que tiene que hacer es no puedes votar. Si yo aquí le pongo con un alert el resultado y lo guardo, me dice que puedo votar. Se cumplen las dos. Si por ejemplo yo fuera aquí menor de edad y lo volviera a probar, me diría no puedes votar. Y si yo tuviera por ejemplo 19 años pero estuviera muerto, fuera false, me dice que no puedes votar. Tiene que cumplirse las dos. También hay que tener en cuenta lo siguiente, que aquí podría poner uno y funcionaría igual. Puedo votar. Y utilizando también, si yo pusiera por ejemplo 3 iguales, ya no podría votar, porque como hemos visto en el apartado anterior de los operadores de comparación, cuando pongo 3 iguales tiene que ser exactamente esto igual que esto. Esto es vivo y esto es 1. True es 1, pero si le digo los 3 iguales, tiene que ser un dato totalmente idéntico. Esto sería el AND. Si quiero que se cumpla 1, por ejemplo, yo voy a decirle, voy a hacer lo contrario. Voy a decir cuando no puedes votar. No puedes votar y aquí puedes votar. Voy a cambiar el orden. Le voy a decir que no puede votar cuando la edad sea menor de 18 años. O el O lo puedo crear usando la tecla ALGR y la tecla 1, pues y si la edad es mayor de 200 años, que no creo yo que es imposible que se cumpla, pero bueno. Entonces aquí puedo votar porque tengo 19. Aquí si yo tuviera por ejemplo 11, pues no puedo votar. Y si tuviera 1100 años, evidentemente tampoco podría votar. Y luego tenemos el operador de la negación, que se representa con el símbolo de admiración y que lo que indica es el contrario de la variable que le sigue. Si yo pongo admiración y luego true, pues me devuelve false, y si el valor es false me devuelve true. Una aplicación práctica en este ejemplo, vamos a dejar de lado la edad y vamos a poner solo cuando estemos vivos podemos votar, cuando no estemos vivos no podemos votar. Si lo pusiera con un símbolo de igualdad normal, yo le diría cuando vivo fuese igual que false, entonces no puedo votar. Bien, si esto lo pusiera con la negación tendría que darle la vuelta, es decir, aquí delante le pondría el símbolo de la admiración y después aquí, si le doy la vuelta, también le pondría un true. Vale, si yo lo pongo así, me dice que puedo votar porque estoy vivo. Es decir, cuando es diferente a false, cuando no es true, no puedo votar. Y evidentemente, si aquí fuese false, entonces me diría que no puedo votar, ¿vale? Porque es exactamente igual. Cuando no sea true, es decir, es false, no puedes votar. De hecho, en un condicional se podría quitar perfectamente el igual a true porque ya se deduce, si no ponemos nada, quiere decir que es true. En este caso sería, si no es true, no puedes votar. Y quedaría mucho más claro. El operador SOR y el otro AND y OR de PHP lo veremos en el siguiente vídeo. Os espero en el siguiente vídeo.